Saludos amados y amadas, amigos, amigas de la Catacumba 4, quien te habla y te saluda, Pastor Rafael Lebrón, el Pastor Rafa, gozoso y contento y honrado de poderles compartir una semana más la reflexión bíblica para este jueves 13 de julio del 2023. Un abrazo de parte mía, de parte de mi familia, de parte de nuestra amada congregación, la Catacumba 4. Hoy me gustaría compartirles y reflexionar sobre un versículo. Se encuentra en Romanos capítulo 1, verso 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Al judío primeramente y también al griego. El Evangelio, mis amados, o las buenas noticias, ¿verdad? Es la realidad de que Cristo vino a esta tierra para pagar el precio por nuestros pecados. Y cuando ponemos nuestra fe en Él, en el Señor, no tan solo tenemos el perdón de nuestros pecados, sino que somos recompensados con el regalo, con el don de la vida eterna. Y eso es el mensaje maravilloso del Evangelio, uno que está lleno de esperanza, a su vez que vemos, ¿verdad?, cuál es la condición pecaminosa en la que se encuentra el mundo y cómo Dios, ¿verdad?, abre el camino para que nosotros podamos recibir ese perdón, esa salvación y lo que finalmente va a ser nuestro hogar eterno. Así que viendo eso, este versículo de Romanos 1 dice, inspirado por el Espíritu Santo hacia el apóstol Pablo, escribió esta declaración, ¿verdad?, que está plasmada en esta carta a los romanos. Entonces, viendo el verso, pues obviamente nos debe llevar a esta pregunta: ¿por qué podría ser que nos avergoncemos del Evangelio? Y otra pregunta que posiblemente nos debe venir es, ¿realmente hay razón por la cual avergonzarnos del Evangelio? ¿Podríamos avergonzarnos del Evangelio? Sabiendo, ¿verdad?, toda esta definición que vimos al principio, la esperanza, la promesa de perdón y de una vida eterna en el Señor, ¿cómo podríamos avergonzarnos del Evangelio? ¿Y qué, verdad, quiso decir el apóstol Pablo con esto? Entonces, cuando vemos qué significa la palabra vergüenza, o porque no me avergüenzo, ¿verdad?, o avergonzado, podemos, ¿verdad?, traer a memoria todos los sentimientos y emociones que puede habernos traído esta sensación de estar avergonzado. Y uno puede estar avergonzado, número uno, porque me siento culpable por alguna acción que hice y me siento avergonzado, ¿verdad?, por algo que hice y que trajo quizá algún tipo de remordimiento a mi corazón o a mi espíritu. O también puedo sentirme avergonzado porque me siento reacio o cohibido a hacer algo que posiblemente me traiga, pues, precisamente eso, vergüenza u humillación. Entonces, cuando aplicamos estos conceptos, cuando traemos, ¿verdad?, a la mente todo esto que puede representar esta sensación, entonces le da un marco a lo que Pablo escribió en este versículo. Entonces, ¿verdad?, parafraseando el versículo, esto es lo que Pablo posiblemente quiso, o no posiblemente, lo que quiso decir Pablo en este versículo. No me avergüenzo de estar ligado o de estar asociado con el Evangelio. No me avergüenzo, ¿verdad?, de que me vinculen con el Evangelio. Y no temo o no soy reacio o no me detengo a proclamar el Evangelio porque me dé miedo a ser humillado. No solo no me avergüenzo del Evangelio, sino que estoy orgulloso de que me asocien con este. Así que, viendo ese contexto, esto es lo que quiso traer, o la definición que quiso traer Pablo a través de este versículo. Él consideraba un honor el que lo señalaran
o el que, ¿verdad? O el que estuviera conectado o atado con el Evangelio de Jesucristo. Así que, si eso significa no avergonzarse, entonces, ¿qué significa avergonzarse? Pues todo lo contrario. Significa que precisamente evito que me identifiquen con el Evangelio, que me preocupa que me vinculen como creyente o como cristiano. Todos, ¿verdad? Como muchos de nosotros recordamos aquella hit de hace unos años atrás, Cristiano de la Secreta, y hago todo lo posible para que no me señalen este es cristiano o este creyente. Entonces esa preocupación se basa precisamente en eso, en el miedo a pasar vergüenza o humillación con que, ¿verdad?, me digan o me señalen soy cristiano. Hoy día utilizan una palabra, ¿verdad?, en muchos gremios, en muchos círculos y hasta en los medios de comunicación, ahí están los conservadores o los fundamentalistas, y esa palabra muchas veces está asociado en su mayoría con gente que está relacionada, ¿verdad?, con la fe o con la iglesia o con alguna congregación, y muchos de nosotros nos hemos visto, ¿verdad?, afrontando ese temor de que nos señalen bajo estos epítetos, lo que bien se puede vincular a lo que quiere traer este versículo. Y para ser honesto y para hablar claro, creo que muchos de nosotros hemos estado en ambos, ¿verdad?, lados de este versículo. Por ejemplo, voy a poner de mi ejemplo, ha habido momentos y ha habido días en que me he sentido muy atrevido, muy valiente y sin ningún temor de que me identifiquen con Cristo o que me llamen cristiano. ¿Verdad? Y he ido a todo fuego, ¿verdad? Esposando mi fe con mucha valentía. Pero también tengo que reconocer que ha habido momentos en que no hubiera querido que me identificaran como un seguidor de Cristo por precisamente temor o vergüenza a la humillación o al rechazo. De hecho, muchas veces fui señalado, burlado por causa del Evangelio, y posiblemente en algún momento tú te hayas sentido así. Para tratar de evitar esas experiencias, mejor mira, hago mutis, no hago ningún señalamiento o no hago ningún tipo de acción que me puedan vincular. Oye, tú eres cristiano, ¿por qué tú sigues esta fe o algo así? Así que no te sientas mal, no estás solo. Yo y quizá muchos de ustedes pues se hayan sentido así. De hecho, si venimos a ver, hasta el mismo apóstol Pedro se avergonzó y hasta negó, ¿verdad?, que conocía o su afiliación con Cristo. Pero, ¿verdad?, ya sabemos, ¿verdad?, lo que pasó después con el apóstol. Él maduró y creció, ¿verdad?, bajo la cobertura del Espíritu Santo. Entonces, Pablo escribe este versículo dentro de la carta de los Romanos. Y Pablo escribe, ¿verdad?, esta epístola a la iglesia que está en Roma. Y es una carta que está lleno, ¿verdad?, de fundamentos de la fe y de la doctrina de Cristo. Vemos que hay muchos libros en la Biblia que tienen, ¿verdad?, su naturaleza que es histórica. Podemos, ¿verdad?, pensar en el libro de Josué, o en el libro de Esther, o en el libro de Ruth. Están en el Antiguo Testamento y tienen un trasfondo, un contexto histórico. También podemos ver en la Biblia libros ¿verdad?, de profecía. Podemos nombrar varios de los profetas que están también, ¿verdad?, señalados o incluidos en la Biblia. Y luego tenemos las cartas o los libros que nos hablan con respecto a la doctrina cristiana, la doctrina de la fe, y resaltan lo que son los principios, ¿verdad?, de nuestro fundamento y nuestra base de fe. Y Romanos es uno de estos libros. La carta de los Romanos, ¿verdad?, se levanta como una presentación que es clara en cuanto a la doctrina de Cristo que está en las Escrituras. Así que el libro de Romanos, ¿verdad?, a mi parecer, es un libro que todo creyente debe estudiar para que pueda obtener una comprensión más profunda de su fe y de sus creencias. Así que Pablo, el apóstol, fue una persona que Dios utilizó poderosa y milagrosamente. Y si venimos a ver, ¿verdad?, de todas las producciones de Hollywood y de películas, no hay ningún director, no hay ningún guionista que pueda plasmar
con veracidad y con todo, ¿verdad?, su esplendor, la vida y la historia y la conversión de Pablo el apóstol. Antes de que Pablo se convirtiera, ¿verdad?, y siguiera los caminos del Señor, se le llamaba Saulo de Tarso y era un fariseo. O sea que él no estaba ajeno, ¿verdad?, a todo este tipo de vida religiosa y conocimiento de las escrituras y de la palabra. De hecho, la misma palabra dice que era fariseo de fariseos. O sea que él estaba en el top. Él sabía de rabo a cabo la ley, ¿verdad?, y todos los mandamientos y todas las formas. Y mira cómo él se describe en la carta de los Filipenses, capítulo 3, dice: si alguno tiene motivos para gloriarse, ¿verdad?, yo lo tengo más. Soy circuncidado al octavo día, perdón, que era ¿verdad?, una norma para cada judío, para cada israelita, que era del linaje de Jacob, de la tribu de Benjamín. Era hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, un fariseo. O sea que no había ni un punto, ni una coma, ni una tilde que ese hombre no cumpliera y no viviera con celo y con convicción de lo que creía. Y dice al final de esos versículos: fui perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia basada en la ley, sin mancha. O sea, el hombre vivía una vida intachable y recta de acuerdo a sus estándares, de acuerdo a lo que seguía en la palabra y de acuerdo a la descripción que él mismo se da. Era un hombre que era celoso de la ley porque la guardaba, y no tan solo era celoso de la ley, sino que era perseguidor, perseguía a la iglesia primitiva del Señor, porque pensaba y fervientemente y fehacientemente que eran personas dignas de persecución porque faltaban, ¿verdad?, a los preceptos que él había creído y donde se había fundamentado. Y una de las maneras que la Biblia introduce a Pablo fue precisamente siendo testigo cuando ajusticiaron y condenaron a morir lapidado el diácono Esteban, que se convirtió en el primer mártir de la iglesia. Esta historia la podemos ver en Hechos capítulo 7. Y aunque Saulo de Tarso era celoso de la ley, también creó para sí una fama y una reputación terrible, porque estaba haciendo que los cristianos fueran encarcelados, fueran enjuiciados y fueran ejecutados. Así que si tú eras cristiano durante ese tiempo, probablemente mencionaban el nombre de Saulo de Tarso y podía temblarte la rodilla y podía, ¿verdad?, tu corazón sentir temor. Sin embargo, este Saulo de Tarso, celoso de la ley y perseguidor de la iglesia, fue quien se encontró con Dios de manera personal cuando iba camino de Damasco, y su vida cambió para siempre. Podemos ver este suceso en Hechos capítulo 9. Y a partir de ese encuentro con el Señor, él fue el campeón de la fe y llamado apóstol a los gentiles. Entonces, cuando considera el celo, la pasión que el apóstol Pablo tenía cuando perseguía a la iglesia, esa persistencia con verdad llevar ante la justicia a los cristianos, cuánto más él no podría plasmar en ese versículo 16 del capítulo 1 de Romanos, que no se avergüenza del evangelio. Ese versículo simplemente lo que plasma es que esa pasión que asimismo Pablo sentía por seguir la palabra que donde estaba fundamentada su fe, él transmitió y transfirió esa intensidad antes de convertirse, ahora convertido al Señor y siguiendo sus pasos firmes en el camino de Dios. Este Saulo, que luego fue llamado Pablo después que se convirtió, dice que fue lleno del Espíritu Santo y así mismo caminó haciendo cosas maravillosas luego de la salvación de Dios. Si bien Dios cambia nuestro corazón y cambia nuestra naturaleza pecaminosa, a menudo va a dejar rasgos de nuestra personalidad y cualidades para usarlos para su gloria. Así que Él va a redirigir nuestros impulsos, nuestras pasiones, nuestras habilidades y nuestras capacidades en una dirección que ahora le honre a Él y traiga gloria a su nombre. Es por eso que personas que eran excelentes en alguna cosa antes de ser salvas,
lo van a seguir siendo después de ser salvas. Dios no le quita la habilidad, sino que la renueva y les da ahora un nuevo propósito para su honra y para su gloria. Lo hizo con Pablo, lo hizo conmigo y también lo puede hacer contigo. Así que, mi amado, la pregunta es, ¿por qué no debemos avergonzarnos del Evangelio? Y puede que esbocemos varias razones por las cuales decir que no debemos avergonzarnos del Evangelio, pero hoy quisiera enfocarme en una, y es que la razón por la cual no debes avergonzarte del Evangelio es porque Jesús no se avergonzó de ser colgado en una cruz y morir por ti y morir por mí. Yo no sé con cuánta frecuencia tú pienses en este suceso, en esta situación, pero la muerte de Jesús fue un proceso que no tan solo fue insoportable, sino también que fue vergonzoso. Jesús fue humillado en esa ejecución de manera pública. Amado, Jesús, antes de ser clavado en esa cruz, fue objeto de burla, fue burlado, fue objeto de violencia, fue golpeado, fue escupido, fue latigado y fue despojado de su ropa, fue desnudo. Cualquier dignidad que puede tener un hombre, un ser humano, a él se le fue despojada totalmente. Aún así, la Biblia nos dice que Él lo hizo por ti y que Él lo hizo por mí, y por eso es algo de lo que nosotros podemos sentirnos orgullosos y afirmados. Mire este versículo que está en el libro de Hebreos capítulo 12. Por tanto, que estamos rodeados de esta nube grande de testigos, quitémonos o despojémonos de todo lo que nos molesta o estorba, del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia, o sea que sin quitarnos, aunque venga la fatiga, aunque venga el conflicto, aunque venga la duda, permanece en la carrera que tienes por delante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Puestos los ojos en Jesús, el autor, o sea, el que inició, el que puso en nosotros la fe y la consumió, el consumador de la fe. Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y ahora se sienta a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que soportó tal oposición de los pecadores, para que no nos cansemos ni desmayemos. Amén. Jesús soportó la cruz porque sabía el gozo puesto delante de él. Y parte de ese gozo es saber que sus acciones estaban ganando la salvación para nosotros, estaba ganando la redención para nosotros, estaba ganando para nosotros nuestra liberación. Jesús pasó por la vergüenza, Jesús pasó por la humillación de la cruz, por ti, la pasó por mí. Él la soportó, la aguantó, permaneció allí para que hoy tuviéramos la firmeza y la gracia y la esperanza de nuestra redención. Cuando entiendes lo que Él soportó por nuestra salvación, es lo que puede hacer que el latido por el Evangelio arda más fuerte dentro de nuestro corazón. Él nos amó tanto que no podía dejarnos en nuestra condición pecaminosa y tuvo que proveer un medio para nuestra libertad, incluso a costa de sí mismo. Y debido a esto es una gran razón, una razón poderosa para no avergonzarnos del Evangelio, sino que estar extremadamente orgullosos y abrazados a la fe de ese mismo Evangelio. Si Él pasó esto por ti y por mí, entonces debemos nosotros estar firmes y seguros en proclamar el Evangelio sin vergüenza y sin miedo a la humillación, sin miedo al señalamiento, porque al final de cuentas la salvación provino de Él, de Jesús. Romanos 1:16, una vez más lo repito, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y luego al gentil. El Evangelio son buenas noticias
El Evangelio es una buena razón para alegrarnos. El Evangelio es una buena razón para regocijarnos. El Evangelio es una razón para podernos mantenernos firmes y proclamarlo con libertad, sin ninguna traba. Así que podemos ser valientes para pararnos y identificarnos con Jesús sin miedo a la vergüenza, porque la palabra dice que el Evangelio es poder de Dios y verdaderamente es la única esperanza de salvación para todo el que cree. Es la única esperanza de salvación para todo el que cree. Amados, para terminar, miren, proclamar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo a veces puede ser intimidante, sí. Y a veces puede ser hasta incómodo, también lo sé. Sabemos que el Evangelio no es aceptado en todos lados, ni es aceptado por todas las personas. Y a veces hay momentos que no quisiéramos que ni siquiera nos identifiquen como cristianos. Y eso pasa porque tal vez no sabemos qué contestar, tal vez no conocemos la palabra o por nuestra propia negligencia no tenemos la palabra de Dios como prioridad en nuestras vidas. O simplemente hay veces que no sabemos manejar bien el rechazo. Algo que debemos tener presente es que el Evangelio de Dios tiene poder. Porque no hablamos nuestras palabras, sino hablamos las palabras de aquel que nos llamó. Por eso el apóstol no se avergonzaba, sino que andaba conforme al poder que hay en ella. Por eso escribió en 1 Corintios capítulo 1, porque para los que se pierden el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Amado, aun si el Evangelio no fuera aceptado, al momento de nosotros dar testimonio, no lo diluyamos o no lo acomodemos para que caiga bien, sino que cumplamos el propósito del Señor y hablemos conforme, ¿verdad?, a la voluntad y la dirección de Jesús, de su palabra y de su Espíritu Santo, porque al final de cuentas el propósito del Evangelio y su fin es traer salvación para todo el que cree. Así que, consejo final, mis amados, caminemos sin temor, demostrar lo que Dios ha hecho por nosotros y ser ejemplo de su amor y de su bondad para con otros. Amén. Amado, espero que esta palabra y esta reflexión te haya bendecido y haya ministrado a tu corazón y a tu mente. ¿Qué tal si elevamos una pequeña palabra de oración? Padre, te damos gracias, mi Dios amado Señor. Gracias, Señor, por tu evangelio, Señor Jesús. Padre, porque es del poder de Dios, porque trae salvación a todo el que cree, Señor. Padre, ayúdeme a caminar firme, Señor, y seguro en tu palabra y no avergonzarme de él. Señor, porque tú no te avergonzaste y sufriste la humillación y moriste en esa cruz, Señor Jesús, porque sabías el gozo que había delante de él, Señor. Nuestra libertad, nuestra redención y nuestra salvación, Padre Celestial. Señor, ayúdanos a caminar, Señor, sin temor. Señor, en hablar y en mostrar lo que tú has hecho por nosotros día tras día y que podamos ser ejemplos de tu amor y de tu bondad, Señor. Padre, te pido, Señor, por cada corazón de cada hermano, hermana, de cada amigo, amiga, Señor, que ha estado expuesto a esta palabra, Señor. Si alguno en esta hora, Señor, Padre, ha sentido en su corazón, Señor Jesús, que te necesita, Padre, visita, Señor, en esta hora. Abrázalo, toca su corazón, Señor Jesús. Restáuralo, Señor Jesús. Sánalo, Padre, y transfórmalo, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús. Llénalo de tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor. Padre, quita toda carga, Señor. Señor, todo peso que pueda estar agobiando en esta hora. Señor, y trae tu salvación. Trae, Señor Jesús, tu paz y trae tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Gracias por acompañarme en este tiempo. Te recuerdo que nos reunimos en la semana todos los martes en noches de oración de manera presencial en nuestro local de la Catacumba 4 en Lago de Plata, Levitown, Tuabaja. Los jueves, como este y todos los jueves, tenemos reflexión de la palabra a través de nuestras plataformas de redes sociales. Y el último jueves de cada mes, estudio bíblico de manera presencial en nuestro local. Y el domingo, nuestro culto de adoración al Señor
desde las 10 de la mañana. Te esperamos, queremos recibirte y queremos abrazarte. Así que, amados, sin más, nos despedimos y nos vemos en la próxima. Un abrazo, que Dios te bendiga y Cristo te ama.